Cuando tenía unos 6 o 7 años íbamos a visitar a mi tía para Navidad. Ella acababa de divorciarse de su esposo. Era un hombre de origen checoslovaco, de temperamento explosivo, que había empezado a perder el control seriamente. Desde hacía varios días, él llamaba a la casa repetidamente para amenazar a mi tía. Pero hasta ese momento no había pasado nada concreto. Desafortunadamente, ya estábamos acostumbradas a sus enojos y a sus ataques de ira durante toda su relación. Así que no era algo totalmente nuevo. La única diferencia es que esta vez lo escuchábamos perder el control por teléfono y lo teníamos frente a nosotras. De alguna manera, fue casi un alivio comparado con lo que habíamos experimentado antes. En ese entonces, mis padres y yo acabábamos de emigrar a Canadá, donde se desarrolla esta historia. Como la casa familiar aún no estaba lista, pasábamos las fiestas en casa de mi tía. El ambiente era relajado, chocolate caliente, caramelo, palomitas de maíz. Todo lo necesario para pasar un momento acogedor en familia. Mi tía estaba sentada en la sala, cuando de repente levantó la vista y vio a su exesposo acercándose a la casa, con una escopeta en la mano. Ella gritó el nombre de mi papá. En ese instante mi papá actuó sin la menor duda. Cerró la puerta principal con llave, luego nos hizo subir corriendo al piso de arriba, a mi tía, a mi mamá y a mí, antes de encerrarnos en una habitación. Empujamos una cómoda contra la puerta mientras mi papá tomaba un cuchillo grande y luego bajaba solo. Todavía recuerdo el impacto que sentí al verlo regresar hacia el peligro, con una calma absoluta. Parecía perfectamente concentrado, listo para enfrentarse a ese hombre que pensaba sorprendernos. En unos segundos entendí una cosa: no se juega con mi papá. Nunca. Lo que pasó después, solo lo sé por lo que me contaron después. Mi mamá llamó a la policía desde el piso de arriba, mientras el exesposo de mi tía forzaba una puerta y entraba a la casa. Mi papá se había escondido y esperó a que avanzara unos pasos antes de salir y golpearlo en la cabeza con un objeto. Probablemente pensó que lo iba a neutralizar de inmediato, pero el golpe más bien hizo que soltara su arma. Eso ya fue una victoria. Mi papá siguió defendiéndose, y el enfrentamiento se convirtió en una lucha violenta en la entrada de la casa. No sé exactamente qué pasó con el cuchillo. Él siempre se negó a confirmar ese detalle, pero por la expresión que tenía ese día, estoy casi segura de que lo usó al menos una vez. La policía finalmente llegó y arrestó al exesposo de mi tía, pero lo más aterrador aún estaba por venir. Durante su inspección del lugar, los agentes descubrieron al padre de ese hombre escondido en el jardín. Era un hombre mayor violento, alcohólico, que también odiaba a mi tía. Estaba ahí, armado con un cuchillo, esperando que saliéramos por la parte de atrás. Tenía un grave historial delictivo y era mucho más peligroso que su hijo. Si mi papá hubiera intentado hacernos salir por atrás, probablemente no habríamos sobrevivido. Ese día su sangre fría y su rapidez nos salvaron. Estar atenta a tu entorno es una cosa, pero tener el valor de actuar es otra. El padre fue expulsado del país. El exesposo fue condenado a prisión y sometido a una orden de restricción durante años, aunque siempre afirmó que solo quería asustarnos. Escuchar todo ese caos desde el piso de arriba, escondida detrás de una puerta atrancada, sigue siendo uno de los recuerdos más aterradores de mi infancia. Pero hay algo seguro. Gracias al valor de mi papá ese día, pudimos seguir celebrando muchas Navidades en familia. El 25 de diciembre de 2014, Dustin Licklopp, de 36 años, llamó al 911 desde su casa, ubicada en el condado de Lancaster, en Pensilvania. Cuando le preguntaron cuál era la emergencia, Dustin respondió que necesitaba la intervención de la policía debido a un conflicto familiar que ocurrió en su casa. Se negó a dar más detalles, y después de que le informaron que los agentes iban en camino, colgó el teléfono. A su llegada, los policías no obtuvieron respuesta después de haber tocado la puerta principal. Las intervenciones relacionadas con disputas domésticas suelen ser ruidosas y caóticas, pero esta vez reinaba un silencio total en el interior. Los agentes entonces rodearon la casa, mirando por las ventanas, antes de dirigirse hacia la parte trasera del terreno. Todo parecía desierto, hasta el punto de que por un momento pensaron que se habían equivocado de dirección. Cuando se disponían a contactar a la central para obtener más detalles, uno de los policías pasó cerca de un pequeño cobertizo, ubicado en el jardín, y notó un olor particularmente inquietante que provenía del interior. Después de ir a buscar unas pinzas cortantes a su vehículo, los agentes forzaron la entrada al cobertizo. En el interior, descubrieron un cuerpo humano gravemente mutilado, oculto en una bolsa deportiva. Rápidamente se estableció que la víctima era Stefaniki Lefner, la pareja de Dustin Licklopp.
Poco después, los policías llegaron a una conclusión aterradora. Dustin había desaparecido con las dos hijas de la pareja. Si había matado a su madre, era imposible saber qué planeaba hacer después. Las fuerzas del orden implementaron de inmediato un amplio operativo, estableciendo retenes y solicitando la ayuda de los servicios de policía vecinos para intentar localizarlo en el condado de Lancaster. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron inútiles, ya que al mismo tiempo, Dustin se presentó por su cuenta en una estación de la policía estatal. Se acercó al mostrador y declaró tranquilamente: «Me llamo Dustin Lyclop y acabo de matar a mi esposa». Llevado a una sala de interrogatorios, sorprendió a los investigadores por su absoluta calma, la cual mantuvo mientras relataba los acontecimientos de la noche anterior. Alrededor de las 10 de la noche en la víspera de Navidad, surgió una discusión entre él y su pareja. Su relación se venía deteriorando desde hace tiempo, y el alcohol solo agravó una situación ya tensa, hasta volverla explosiva. Dustin explicó que Stephanie lo había increpado violentamente. Cuando intentó alejarse, ella supuestamente continuó insultándolo, lo que lo llevó a perder totalmente el control. Él la golpeó, haciéndola perder el conocimiento. Cuando ella empezó a recuperar el sentido, Dustin pensó que ya no había vuelta atrás. Afirmó que ella destruiría su vida, obtendría la custodia de los niños, la casa y gran parte de sus ingresos. En un estado de embriaguez y pánico, entonces cometió lo irreparable. Fue a la cocina, tomó un cuchillo y luego hirió mortalmente a su pareja. Luego fue al jardín a buscar un hacha y asestó un golpe fatal. El resto de la noche lo pasó ocultando los rastros de lo que había hecho, mientras sus dos hijas pequeñas dormían en el piso de arriba, inconscientes del horror que acababa de ocurrir. Por la mañana, Dustin había eliminado la mayoría de las pruebas. Colocó los restos de su pareja en una bolsa deportiva, que escondió en el cobertizo exterior, esperando que el frío ocultara el olor. Luego llevó a sus hijos a casa de sus padres, con el pretexto de pasar la Navidad con ellos, antes de regresar a su casa para llamar a la policía. Abrumado por la culpa, Dustin consideró brevemente quitarse la vida, temiendo la magnitud mediática del caso. Finalmente eligió entregarse a la justicia. Sin embargo, unos meses después, a principios del año 2015, intentó en su celda, en la prisión del condado de Lancaster. Aunque un guardia intervino, ya era demasiado tarde. Dustin fue declarado con muerte cerebral una semana después, y luego falleció tras la suspensión de los cuidados médicos. Este crimen ilustra trágicamente la importancia del autocontrol y de la desescalada de los conflictos. Al perder la calma, Dustin Lyclop desencadenó una serie de eventos irreversibles que costaron la vida a 2 personas. En un momento del año en que se supone que las familias deben acercarse y dejar de lado sus diferencias, Dustin Lyclop eligió condenar a la suya. Para empezar, vivo en un lugar muy rural, en un pequeño pueblo que tiene quizá entre 10 y 15 casas como máximo, pero que está bastante cerca de la autopista. En coche se puede llegar en unos minutos, y el centro de la ciudad está también a unos 10 minutos. Si simplemente cruzas la carretera, una caminata de 10 minutos es suficiente para llegar al bosque. El día de Navidad, al final de la tarde, mi pareja y yo decidimos dar un pequeño paseo para hacer la digestión. Habíamos comido mucho, eran alrededor de las 5 de la tarde y ya estaba oscuro cuando salimos. Llevábamos con nosotras una linterna LED grande y muy potente. También había llevado mi cámara y mi flash, porque me gusta mucho fotografiar la naturaleza de noche. Elegimos caminar por un pequeño camino rural en dirección al bosque, luego girar a la derecha para seguir un estrecho sendero de grava reservado para bicicletas, que bordea el límite del bosque y conecta nuestro pueblo con el siguiente. En un lugar específico, el camino atraviesa un pequeño tramo de bosque. Es bastante oscuro, los árboles son muy altos y particularmente densos. Al entrar en esa zona, vi que la luz de mi linterna se reflejaba en algo, y entendí que se trataba de un coche estacionado al lado del camino, muy cerca de los árboles. Eso me pareció extraño de inmediato. Los coches no tienen permitido circular ahí, y el paso es estrecho y está bien escondido. Así que me puse un poco en guardia. Mi compañero iluminó el interior del vehículo, que parecía vacío. También noté que las ventanas estaban congeladas, lo que indicaba que había estado estacionada ahí por un tiempo. Un poco más adelante, vi un árbol con una estructura particularmente intrigante. Le pedí a mi compañero que dirigiera la linterna hacia él, para poder fotografiarlo mejor con el flash. Tomé algunas fotos.
Fue entonces cuando mi compañero me dijo: hay alguien de pie detrás de nosotros, en medio del camino, y nos está mirando. Nadie nos había seguido hasta allí. Yo miraba regularmente detrás de mí, porque a esa hora, cerca del bosque, a veces te puedes encontrar con animales salvajes. Efectivamente, un hombre estaba detrás de nosotras, justo fuera del alcance de la linterna. Él no decía nada. Simplemente se quedaba ahí, frente a nosotras. En ese momento pensé que tal vez se había sorprendido, porque puede parecer extraño ver a personas tomando fotos cerca de tu auto. Decidí hablarle a distancia, explicándole tranquilamente que simplemente estaba fotografiando ese árbol. Él no reaccionó. Se quedó inmóvil. Luego le pregunté si necesitaba luz. Me respondió que no era necesario. La situación era extraña, pero me mantenía relativamente tranquila. Me decía a mí misma que debía haber una explicación lógica para ese comportamiento. A pesar de todo, mi pareja y yo decidimos irnos y continuar el camino hacia el siguiente pueblo. Me había quedado con las letras de su placa y las busqué más tarde. Resultó que venía de una ciudad que estaba a unas 6 horas en coche de donde vivíamos. Pero el país en el que vivo está bajo un confinamiento muy estricto y los desplazamientos en coche solo están permitidos por razones urgentes. Una vez que llegamos al primer farol del siguiente pueblo, regresamos. Vimos el coche salir un poco del bosque, dar la vuelta y luego volver a entrar. Vi claramente que se estacionó en el mismo lugar y apagó sus faros. No salió del bosque. Regresamos a casa por un camino mucho más largo de lo previsto. No tenía ninguna ganas de volver a pasar por ahí. La batería de nuestra linterna se agotó en el camino. Mi teléfono estaba casi sin batería, así que no llamé a la policía de inmediato. Sin embargo, lo hice en cuanto llegué a casa, dándoles todos los detalles que recordaba. Creo que tuve mucha suerte de estar acompañada y de tener mi cámara, así como esa linterna potente conmigo. No me atrevo a imaginar lo que podría haber pasado si hubiera estado sola. Hace aproximadamente 5 años mi mamá empezó a salir con un hombre que conoció en un sitio de citas. No tengo ningún problema con las citas en línea en sí mismas. En esa época, yo misma acababa de empezar a salir con una mujer que más tarde se convirtió en mi esposa y también nos habíamos conocido en línea. Pero mi novia y yo nunca habíamos apreciado a ese hombre. Desde el primer día, algo nos molestaba de él. No nos parecía malo ni agresivo, simplemente extraño. Era muy silencioso, a menudo mantenía los ojos cerrados y a veces decía cosas inusuales. Por ejemplo, le ofrecía un chocolate a mi pareja, pero al final tomaba uno para él, se lo metía en la boca, cerraba los ojos y dejaba escapar un leve gemido mientras se derretía. Ese tipo de comportamiento roza lo inapropiado. Eso me recordaba a algunas personas con discapacidad que había conocido en mi vida, y lo digo sin ninguna intención peyorativa. Sobre todo, eso me hacía preguntarme hasta qué punto ese hombre realmente controlaba sus pensamientos y sus palabras. Un día mi esposa y yo estábamos visitando a mi mamá cuando la llamaron de urgencia al trabajo. Así que nos quedamos en la casa esperando. Su pareja estaba presente, pero pasó varias horas encerrado en su habitación, con la puerta cerrada. A veces escuchábamos algunos ruidos, pero la mayoría del tiempo parecía que simplemente se quedaba acostado ahí, sin moverse. Eso nos hizo sentir muy incómodas. Sin saber realmente cómo reaccionar, terminamos esperando a que pasara el tiempo, pensando que tal vez deberíamos ser más acogedoras la próxima vez. Poco antes de Navidad, mi mamá y ese hombre empezaron a tener dificultades. Mi esposa y yo estábamos en su casa para las fiestas. Ella nos contó todos sus problemas con él. Escuchamos atentamente, dimos nuestra opinión y sugerimos que tal vez estaría mejor sin él. En realidad, ella ya había tomado su decisión. Ella había planeado romper con él la noche de Nochebuena. No pude evitar sonreír. Ella había planeado todo hasta el más mínimo detalle, incluso el día exacto, y nos explicaba todo eso, sobre todo para obtener nuestra aprobación. Lo que me hacía sonreír era que ella nos había invitado a su casa para el fin de semana de las fiestas. Así que íbamos a encontrarnos en medio de la situación, justo después de la ruptura. Era imposible no imaginar el peor escenario posible. Pasamos la noche en casa de mi mamá y luego salimos temprano la mañana de Navidad para ir a casa de mi papá. No planeábamos quedarnos ahí, pero una fuerte nevada nos dejó atrapados, lo que al final resultó ser una buena sorpresa. Habíamos evitado cualquier conversación sobre la ruptura la noche anterior y nos fuimos al amanecer, más bien aliviadas de encontrarnos atrapadas en casa de mi papá.
Al día siguiente, en cuanto las carreteras estuvieron transitables, nos fuimos de nuevo. Mi esposa entonces sugirió que pasáramos a ver a mi mamá en el camino, solo para asegurarnos de que todo estuviera bien. Ella tenía un muy mal presentimiento sobre ese exnovio, y no podía decir que estuviera equivocada. Todo ese fin de semana parecía un guión. Las fiestas, la nieve fresca, las idas y venidas de la familia. Con mi mamá a solas con ese hombre aislado, el riesgo de repente nos parecía más real. El coche de mi mamá estaba en la entrada, pero eso no significaba mucho. Ella vive lo suficientemente cerca de su trabajo como para ir caminando a veces. Ella nunca cierra con llave su puerta, lo que me exaspera. Así que simplemente entramos. Fue ahí cuando vimos un líquido rojo saliendo del dispensador de agua del refrigerador. El depósito de recuperación estaba lleno y el líquido se desbordaba al suelo, formando un gran charco. Mi esposa gritó y yo entré en pánico. Por un momento, realmente creí que algo horrible había sucedido. La casa estaba bañada en una luz extraña, sin ruido ni movimiento. Los llamé por su nombre, pero no hubo respuesta. Una angustia sorda me apretaba el estómago, y la idea de lo peor se volvía difícil de ignorar. Con mucha aprensión abrí el congelador. Adentro había una bolsa de cerezas congeladas, abierta y mal colocada, que se había caído contra el dispensador de hielo y había empezado a derretirse. Mi mamá simplemente estaba en la ducha, calentándose. La expareja, por su parte, ya no estaba ahí. Le hablamos sobre la historia de las cerezas, lo cual la dejó perpleja. Ella nos miró de manera extraña y nos pidió que le mostráramos. Entonces nos aseguró que nunca había comprado cerezas congeladas. No le pertenecía. Creemos que ese hombre las compró, las abrió y voluntariamente las acomodó en el congelador para que se derritieran y dieran esa impresión inquietante, como una especie de gesto silencioso, cargado de significado. En Dayton, Ohio, la Navidad de 1992 quedaría para siempre asociada al nombre de un grupo que estuvo en la ciudad durante muchos años, el Downton Posse. Desde que se conocieron en una fiesta con mucho alcohol 2 semanas antes, Marva Leskin, de 22 años, y su novia de 16 años, Laura Taylor, se habían vuelto inseparables. Laura acababa de ser echada de la casa por sus padres. Sin trabajo, pronto se volvió dependiente económicamente de Marva Leskin, quien gastó el poco dinero que le quedaba para entretenerla. Unas 2 semanas antes de Navidad, la pareja usó sus últimos dólares para pasar una noche en un hotel del centro de Dayton. Ahora, sin recursos, estaban desesperados. Fue entonces cuando Laura tuvo una idea. Ella conocía a un hombre llamado Joseph Wilkerson, empleado de General Motors, que ganaba buen dinero y gastaba una parte importante de su dinero en comportamientos sexuales. El plan parecía simple. Laura llamaría a Joseph y lo invitaría a un encuentro sexual a cambio de una suma importante de dinero. Una vez que estuvieran seguros de que él tenía el dinero consigo, podían ir a su casa con la ayuda de otra miembro del grupo, Heather Matthews, y robarlo. Pero lo que debía ser un simple robo se convirtió en algo mucho más terrible. La víspera de Navidad, una vez que Marva Leskin, Heather y Laura entraron a la fuerza en la casa de Joseph, en el 3321 de Prescott Avenue, lo ataron a una cama con cables eléctricos y lo maltrataron hasta que reveló dónde estaba el dinero. Una vez que recuperaron el dinero, Marva Leskin usó una pistola calibre .32 para matar a Joseph, para que no pudiera ir a denunciarlo a la policía. Después de eso, el trío se quedó en la casa, revisó el refrigerador, puso música a todo volumen y luego robó el auto de Joseph, que les serviría para lo que seguía. Lo que siguió fue una verdadera espiral de violencia. La siguiente víctima fue Denita Gillette, quien fue asesinada mientras usaba un teléfono público en el 517 de Neil Avenue. Esta vez no había ningún plan preciso, fue un ataque totalmente aleatorio. Después de dispararle, salieron del auto robado para quitarle sus zapatos, su chaqueta y su mochila. Más tarde, después de su arresto, los miembros sobrevivientes de Downton Posse admitirán que la única motivación detrás de este asesinato fue robarle sus tenis nuevos. La tercera víctima de esa noche fue Jeffrey White, quien recibió varios disparos mientras estaba frente al 157 de Yuma Place. Por suerte, sobrevivió a sus heridas. Jeffrey tenía un vínculo personal con el grupo. Él era el exnovio de Heather Matthews, quien ahora salía con otro miembro del Posse, DeMarcus Smith. Fue él quien disparó, hiriendo a Jeffrey en las piernas. A pesar de sus heridas, Jeffrey logra refugiarse en la casa de un vecino y recibir atención médica.
El grupo descansó esa noche, pero planeaba continuar al día siguiente. La noche de Navidad de 1992, el Downton Posse eligió un nuevo objetivo, Richard Maddox, quien también tenía una conexión con ellos. Era el exnovio de Laura Taylor. Ella se puso en contacto con él. Haciéndole creer en una posible reconciliación, Richard fue a buscarla a casa de sus padres y salieron juntos en el auto, hablando de sus relaciones pasadas. Pero él no sabía que los otros miembros del grupo lo seguían de cerca. Richard comprendió rápidamente que lo estaban siguiendo e intentó escapar. Fue en ese momento cuando Laura le apuntó con la pistola y disparó, matándolo de un tiro en el cuello. Mientras el auto estaba a punto de estrellarse, Laura saltó fuera del vehículo en movimiento y fue recogida por los otros miembros del grupo. Al día siguiente, Sarah Abraham estaba trabajando en la tienda familiar Shortstop Mini Market en West Fifth Street cuando el grupo entró en la tienda. Una vez más, Laura parecía estar dirigiendo las operaciones, entrando primero para asegurarse de que no hubiera demasiada gente. Fue seguida por Marcus y Marvales, quienes le dispararon a Sarah, hiriendo también a un cliente que estaba en la tienda. Sarah sobrevivió 5 días en el hospital, pero finalmente sucumbió a las complicaciones relacionadas con sus heridas. Justo después de este ataque, el grupo se dirigió a Salem Avenue, donde una mujer estaba inflando las llantas de su auto en una gasolinera. Al ver las armas, ella huyó. Más tarde, se reveló que Laura había exigido que le dispararan en cuanto empezara a correr. Pero Marvales dudó, lo que permitió que la mujer escapara. Este detalle es particularmente inquietante. La más joven del grupo, que parecía la más inocente, en realidad era la más ávida de violencia. Luego, el grupo del centro robó el Dodge Shadow negro de esa mujer. Ese fue el vehículo que finalmente fue interceptado durante un control de tráfico, lo que llevó a su arresto. Después de su detención, los miembros del grupo le indicaron a la policía la ubicación de otros 2 cuerpos. Los de Wendy Cottrell y Marvin Washington, que fueron encontrados en un vertedero municipal de grava, ubicado en el 1654 de Ridgely Drive. Wendy y Marvin también formaban parte del grupo. Laura había ordenado su ejecución, convencida de que sabían demasiado y que hablarían bajo la presión policial. Les habían propuesto ir de fiesta juntos y les pidieron que subieran al coche. Poco después, el vehículo se detuvo en el basurero. Wendy y Marvin fueron obligados a salir y luego fueron asesinados a tiros. Es escalofriante ver con qué rapidez el grupo pasó de cometer crímenes motivados por el dinero a actos cometidos únicamente por placer. Y todo esto ocurrió durante la época más festiva del año, cuando las familias de las víctimas fueron golpeadas de lleno por estas pérdidas, en un momento normalmente dedicado a los seres queridos. La única forma de consuelo en este caso es que Marva Leskin fue condenada a muerte por su papel en estos crímenes, y que las familias de las víctimas pudieron obtener una cierta forma de justicia. Iba manejando desde Cheyenne rumbo a Montana, y ese tramo del viaje es conocido por sus vientos fuertes, tanto que a veces cierran las carreteras. Estaba a aproximadamente media milla detrás de una camioneta que remolcaba un remolque, cuando vi que todo el conjunto empezaba a perder estabilidad. Por mi parte, yo remolcaba regularmente un remolque de casi 9 metros, y ya me había pasado quedarme varios días en Douglas, en Wyoming, esperando a que el viento bajara para poder volver a la carretera. Cuando hablo de viento, me refiero a ráfagas extremas que pueden superar los 120 km por hora. El sur de Wyoming incluso tiene récords en cuanto al viento. El promedio anual a menudo supera los 80 km por hora. La ciudad de Casper, por ejemplo, durante mucho tiempo fue mencionada por su alto índice de angustia psicológica. Un fenómeno que muchos atribuyen a estos vientos incesantes, que terminan afectando los nervios. Me sorprendí murmurando, pensando que debería haber usado los frenos de su remolque para enderezarla. Cuando de repente su vehículo se desvió, cruzó el carril central de la autopista y se dobló sobre sí mismo antes de volcarse. Solté una maldición en voz alta. Recientemente me había convertido en padre y pensaba mucho más que antes en la fragilidad de la vida. No hay nada peor que alguien que no solo pone en peligro su propia vida, sino también la de todos los demás en la carretera. Como exparamédica, me estaba preparando mentalmente para intervenir y ayudar a un herido, cuando pasé la curva y descubrí la escena. El camión estaba volcado de lado. El conductor había sido violentamente expulsado durante el accidente, sufriendo heridas incompatibles con la vida. Era evidente que había fallecido en el acto. Se podían distinguir huellas en la nieve, que indicaban la violencia del impacto y del vuelco. Me acerqué a la cabina y miré hacia adentro. No había nadie más. Lentamente, todavía en estado de shock, regresé a mi propio vehículo, hablando sola, sin darme realmente cuenta.
Llamé a las autoridades, describí la situación, la escena y di la ubicación exacta. Pregunté si necesitaban que me quedara en el lugar. Me respondieron que no, que la información proporcionada era suficiente. Volví a la carretera y conduje mucho tiempo en silencio. Incluso lloré un poco, pensando en mi hijo de 8 meses y en cómo sería su vida sin mí. Me imaginé en el lugar de ese hombre, conduciendo ese camión y remolcando ese remolque. Porque así fue exactamente como mi esposa y yo vivimos durante casi 8 años. Recorrimos los caminos en todo tipo de clima, en todas las estaciones. Agradece lo que tienes.